Bueno, la clase que vamos a dar hoy día, o lo que vamos a hablar hoy día, es de balística forense. A ver, balística forense es totalmente una rama de la criminalística que es muy amplia, ¿sí? No se va a poder abarcar todo en esta charla, pero vamos a tratar de dar, digamos, algo concreto. No vamos a hacer mucho de historia. Voy a nombrar algunas cositas como para que tengan así una idea. Y nada más. Y de ahí vamos a ver cómo se divide la balística, ¿sí? A ver, la balística también comprende lo que son, muchos los relacionan directamente con las armas de fuego. Y en un principio, como están viendo acá en las imágenes, en un principio la balística estaba relacionada con las catapultas, como bien lo especifico acá en la escritura que coloqué recién. El término balística proviene del latín ballista, que es una especie de catapulta, que son las que tenemos acá. Y posteriormente se empieza a investigar en 1835, se habla por primera vez de balística, porque se hace un estudio comparativo que por ese entonces se utilizaban las pistolas de retrocarga, que eran aquellas donde se le colocaba la pólvora y un balín por dentro del cañón, ¿sí? En la punta del cañón se colocaba ese balín. Y bueno, ¿y cómo se inicia esta parte de la balística, digámoslo así? A través de una comparación. Resulta que una persona es asesinada por otra, se extrae del cuerpo de esta persona el plomo y un investigador por aquella época, se da cuenta o percibe que el plomo tenía ciertas características, es decir, ciertas marcas. Y dedujo que si él encontraba el molde de donde se había fabricado ese balín, podía llegar a dar con el homicida, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes cada uno fabricaba su propia bala, digámoslo así. ¿Qué es lo que pasó? Que averiguando, se logró dar con ese molde y se pudo identificar, ¿sí?, a la persona que había disparado. Eso es un resumen así muy breve de cómo se inicia lo que es la parte de la balística, ¿sí? Ahora vamos a ver que la balística en sí misma no solamente se relacionaba con las armas de fuego, sino con todo aquel elemento que pudiese ser proyectado. Llámese, como dije anteriormente, balines, piedras, flechas, etcétera, etcétera. ¿Sí? A todo eso era la balística. Luego surge lo que es la balística forense, que es la ciencia que estudia integralmente las armas de fuego, el alcance y la dirección de los proyectiles que disparan y los efectos que se producen en el cuerpo o en la zona donde han impactado, ¿sí? Desde el punto de vista forense, estas aplican leyes, principios, técnicas y procedimientos para la resolución de problemas judiciales. La balística está muy relacionada con lo que es la física y la química. La química por los componentes que lleva la pólvora, ¿sí? Lo que va a dar propulsión al proyectil. Y la física para poder determinar todos los factores que influyen sobre ese proyectil. Llámese fuerza de fricción por el aire, ¿sí?
todo lo que compete a lo que es la rotación del proyectil, la fuerza de gravedad, la energía cinética, etcétera, etcétera. Entonces, está muy relacionado con la física y la química. Ahora bien, dentro de lo que es la balística forense, vamos a encontrar 4 divisiones. Si bien es una sola, pero se va a dividir en 4 partes. Cada una de estas partes va a estudiar por separado distintos fenómenos. Dentro de esta tenemos lo que es la balística interior, lo que es la balística exterior, la balística de efecto y la balística comparativa. Hasta hace unos años atrás, lo único que se estudiaba en lo que era balística forense eran estas 3 primeras: la balística exterior, la balística interior y la balística de efecto. Lo que es la balística comparativa se empezó a tratar o considerarla como una división más hace relativamente poco tiempo, ¿sí? Si bien anteriormente ya se estudiaba o se empleaba lo que era la balística comparativa, no formaba parte propiamente dicho de esta división, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, sí, está muy claro. Bien. Perfecto. Gracias. Bueno, acá tenemos lo que es la balística interior o interna. En este caso, ¿qué es lo que va a estudiar la balística interna o interior? Todo lo que concierne, ¿sí?, a lo que es el mecanismo interno del arma y lo que sucede en el proyectil desde que la aguja percutora pega en el culote, digámoslo así, o en el propelente, hasta que sale de la punta del cañón. Básicamente, lo que va a estudiar la balística interior es el recorrido que efectúa, en este caso, el proyectil, que es lo que les estoy marcando acá, hasta que sale del arma. Acá van a ver muchos factores que van a influir en este estudio. Por lo tanto, también va a haber se va a estudiar un funcionamiento integral del arma de fuego, como les decía anteriormente, que vendrían a ser los mecanismos que tiene el arma para que el proyectil pueda salir disparado. Esto con la ayuda de la pólvora. Anteriormente, al no haberse descubierto la pólvora, los mecanismos eran otros. Por ejemplo, eran las ondas, ¿sí? Uno tenía que impulsar ese proyectil para que pudiese salir disparado. Cuando apareció la pólvora, esto se empezó a modificar. Es decir, que también con la aparición de la pólvora, se empezó a desarrollar y a investigar todo lo que concierne a la balística. ¿Por qué? Porque a través del desarrollo de la pólvora, ¿sí?, las armas se empezaron a hacer un poco más sofisticadas. Se empezó a investigar más para hacerlas más sofisticadas a estas armas. Como les dije, en un primer momento se tenía que colocar la pólvora sobre el cañón, ¿sí? Se tenía que comprimir esa pólvora y después se colocaba lo que iba a ser el proyectil. Eso con respecto al diseño primeramente para que el proyectil saliese disparado. ¿Qué otra cosa se empezó a investigar en este caso en la balística interior? O se notó, sobre todo en los mosquetes, ¿sí? En la guerra civil de Estados Unidos, que utilizaban los mosquetes, cuando uno apuntaba, ¿sí?, el proyectil
hacía zigzag, o sea, subía y bajaba por intermedio del cañón. Esto, cuando salía, ¿sí? No iba con una dirección rectilínea, sino que iba en zigzag. Por lo tanto, esto impedía mucho que el proyectil diese en el blanco. Entonces, se empezó a investigar todo esto hasta que llegamos a lo que son las estrías del arma, que vendrían a ser estas cosas que están viendo acá. Se los amplío por las dudas que no lo puedan. Esto de acá vendrían a ser las estrías del cañón. ¿Qué es lo que hacen estas estrías? Hacen que el proyectil, en vez de ir a los tumbos, como iba anteriormente, ¿sí? Empiece a girar. Ese giro es el que le da la trayectoria rectilínea, digámoslo así. Pues, a ver, uno lo ve de forma rectilínea, pero cuando vemos balística exterior, vamos a ver que el disparo no es rectilíneo, sino que es curvilíneo. Bueno, a medida que fueron pasando los años, esto se fue modificando, viendo entre pruebas y errores, ¿sí? Los elementos que se tenían que modificar para un buen diseño y una buena construcción del arma. Esta imagen que tienen acá muestra todos los componentes internos del arma. Cuando hablamos de balística, muchas veces no tan solamente se basa en la comparación de lo que son las vainas, que vendría a ser esto de acá. Estas se llamarían vainas, casquillos, ¿sí? O la comparación de los proyectiles. No, también tenemos que ver si el arma está adecuada para el funcionamiento. ¿Por qué? Porque puede pasar en un hecho delictivo, ¿sí? Que se encontró, supongamos, un proyectil íntegro o deforme, dependiendo la zona de impacto. También se puede llegar a encontrar lo que es la vaina, en el caso de una pistola. En el caso del revólver, no vamos a encontrar vaina. Ya vamos a ver por qué. Bueno, supongamos que tenemos dos muestras indubitadas, cuestionadas, que vendría a ser el proyectil y la vaina. Se tiene un sospechoso. A ese sospechoso se le incauta un arma. Bien, ¿qué es lo que va a hacer el laboratorio en balística? Va a tratar de comparar si esa arma que se le incautó al dicho sospechoso se corresponde al arma que efectuó los disparos de cuáles elementos se encontraron. ¿Sí? Supongamos que el arma por fuera, extrínsecamente, se ve apta para el disparo. Pero ¿qué pasa si el mecanismo interno falla? En ese caso, el arma, al tener una falla, es muy probable que no sea apta para poder disparar. Entonces se descarta. Se dice que esa arma no fue la utilizada para efectuar los disparos del proyectil que se encontró y de la vaina que se encontró. ¿Por qué? Porque el mecanismo interno que tiene el arma presenta una falla. ¿Sí? Entonces, no tan solamente en la interna vamos a ver lo que es cómo o qué es lo que sucede acá en el proyectil, sino que también si el arma presenta alguna falla. ¿Sí? Eso con respecto a la parte de balística interna. Acá les coloqué que la balística interior es la rama que estudia la forma en que la energía en reposo, ¿sí? Porque acá en este caso
el proyectil tiene una energía en reposo que está contenida en el propelente, que vendría a estar en esta zona de acá, se libera y se convierte en energía cinética. Es decir, cuando empiezan a influir ciertos factores químicos, esa energía que está en reposo se convierte en energía cinética y es lo que hace que el proyectil salga disparado. Acá tienen unas imágenes de cómo es el funcionamiento interno del proyectil. No vamos a hablar de calibres ni nada de eso porque es bastante complicado. ¿Por qué? Porque hay algunos que hablan, por ejemplo, cuando nos referimos a un proyectil, podemos decir una 9 milímetros. Estamos hablando de milímetros. En otros países, a esos proyectiles los toman en pulgadas, ¿sí? Entonces, hay que hacer ciertas conversiones y es medio engorroso. Acá arriba, ¿sí? Tenemos lo que se denomina cápsula, que es todo lo que forma parte de, digamos, el cartucho. También se le denomina cartucho, ¿sí? Vamos a encontrar en esta parte de acá, que es el culote, este borde de aquí, que tiene el nombre de ranura, es donde la aguja extractora del arma engancha. ¿Para qué? Para que una vez que el disparo se efectúe, la aguja extractora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tirar y va a sacar, en este caso, el casquillo y lo va a hacer que salga del arma. ¿Para qué? Para que un nuevo cartucho se introduzca en la recámara. Para eso es la ranura, ¿sí? Va a enganchar justo acá la aguja extractora y lo va a sacar. Acá dentro de lo que es la parte del culote, ¿sí? Vamos a tener lo que es el fulminante, que está acá, en la zona del medio. ¿Qué es lo que va a hacer el fulminante? Cuando la aguja percutora pegue en el fulminante, este va a hacer una pequeña ignición, es decir, una chispa, llamémoslo así, lo que va a dar inicio a la combustión de lo que es la pólvora. Esta combustión, que es una combustión química, ¿qué es lo que va a hacer? Que esta porción, hasta acá más o menos, que está diagramado el triángulo este, todo esto es el casquillo, ¿sí? Todo esto es el casquillo. Esta es la punta de la bala o del proyectil, ¿sí? Esto es lo que va a salir disparado. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se inicia la combustión de la pólvora, este reservorio que está acá, se empieza a llenar de gases. El casquillo, ¿sí? Empieza a dilatar. ¿Hasta qué? Hasta que llega a un punto máximo en la recámara del arma, ¿sí? ¿Por qué? Porque la recámara del arma no va a dejar que se siga expandiendo, en este caso, el casquillo, ¿sí? Sino que tiene un punto máximo. Entonces, al haber una cierta compresión, ¿sí? Del casquillo, más la acumulación de gases de la pólvora, todo eso hace que el gas y la dilatación en este caso del casquillo, produce que salga hacia adelante lo que es el proyectil. Ese es el funcionamiento o la parte interna de cómo estaría compuesta y qué es lo que se realiza dentro de la bala,
¿sí? O del cartucho. Entonces, acá, una vez que se efectúa el disparo, que se realiza esa combustión de la pólvora, vamos a encontrar los dos elementos que les mencionaba anteriormente, en una escena del delito. Vamos a encontrar una vaina servida se llama, donde esta vaina va a tener ciertas características. Vamos a tener una marca, ¿sí? Sobre el fulminante, que va a estar acá al medio, ya lo vamos a ver enseguida. Vamos a tener una marca, que esa marca la va a dejar la aguja percutora. Eso es lo que se va a comparar. Y sobre el proyectil vamos a tener otras marcas que las va a dejar las estrías del cañón. Y eso también sirve para comparar. Ahora, con respecto al proyectil, este de acá, puede ser un proyectil de plomo puro, que se va a deformar más, cuando impacte se va a deformar más, o un proyectil encamisado, que quiere decir que tiene un chapón de lata que lo recubre al plomo, ¿sí? Es más difícil que se desintegre cuando impacta. Esto es lo que les mencionaba anteriormente, ¿sí? Fíjense que esta que está con rojo es la aguja percutora, golpea acá en el fulminante, se produce la chispa que va a dar inicio a la combustión de la pólvora. Esto se llena de gases, este reservorio, la pólvora se consume y este reservorio donde está la pólvora se llena de gases. Y es lo que produce, en este caso, que el proyectil salga disparado. Esto de acá es una trayectoria, ¿sí? Dentro del cañón, de cómo iría el proyectil. Esto que tenemos acá, o sea, esta línea, y esto de aquí, vendrían a ser las estrías del cañón. Estas estrías son las que van a dejar marcas en el proyectil y es lo que vamos a nosotros a comparar. Bueno, esto básicamente también... Estamos hablando de las 3 balísticas, ¿no? ¿Cómo? Ahí estaríamos viendo ya lo que serían las características de balística. Balística interior, balística exterior, que es cuando sale el proyectil, y ahí sería también balística comparativa, sería esa que cuando se hace la comparación con las estrías que dejan. Claro. A ver, lo que estamos viendo ahora es balística interior. Es cómo funciona, en este caso, el cartucho, ¿sí? Cuando está dentro de la recámara. Sí les he nombrado, por ejemplo, las marcas que va a dejar en este caso la estría del cañón, que es lo que se va a comparar después. Y les dije la marca que se deja acá, en la aguja percutora. La aguja percutora, perdón, golpea el fulminante y ese golpe deja una marca, que es lo que también después se va a comparar. Pero ahora estamos viendo únicamente balística interior, en este caso del proyectil. Esta imagen que tienen acá arriba es lo mismo, ¿sí? Que las anteriores. Acá tenemos lo que es la aguja percutora, el fulminante, ¿sí? Esto va a producir la chispa, se produce la combustión de la pólvora y esto vendrían a ser los gases. Que estos gases son los que van a hacer que el proyectil salga disparado. ¿Sí? Cuando sale el recorrido, esto ya se los adelanto, cuando se produce esto, ¿sí? Lo que estamos viendo acá, la salida o la separación, mejor dicho, del proyectil de la vaina, esa misma propulsión de gases
¿sí? Fíjense que acá el dibujo muestra que los gases van hacia adelante. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en la boca del cañón, cuando sale el proyectil, primero, ¿qué es lo que va a salir? Humo. Ese humo va a tener residuos, ¿sí? Y después sale el proyectil. O sea que primero sale el humo o la deflagración, fuego, y después sale el proyectil. Ahora bien, esa fuerza que ejerce o esa presión que se ejerce para que el proyectil pueda salir disparado, también cumple la función de retroceso del arma cuando son automáticas o semiautomáticas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Fíjense que en lo que es la corredera del arma, supongamos que esto es la parte superficial del arma, ¿sí? Cuando sale el proyectil del cañón, la corredera va hacia atrás y vuelve a su lugar. En ese que va hacia atrás y vuelve, actúan estas fuerzas, ¿sí? Los gases, los mismos gases hacen que el arma vaya hacia atrás. Ahí les digo, esta parte lo entendieron. Yo sí, Fabri. Bien. A ver, les explico un poquitito el tema del arma. Acá. Acá tenemos la recámara. Les comento un poquitito el funcionamiento del arma. Acá en la recámara, ¿sí? Está alojada el cartucho, lo que vimos recién. Esto de acá es la aguja percutora. Cuando esto se produce la combustión de la pólvora, ¿sí? Y el proyectil sale disparado por el cañón, esos mismos gases van a hacer que la corredera, que está acá arriba, que es lo que uno hace cuando carga el arma, vaya hacia atrás, ¿sí? Cuando va hacia atrás, el arma, la corredera, jala lo que es el martillo, lo lleva a esta posición. ¿Qué función cumple el martillo? El martillo tiene la función de golpear a la aguja percutora, ¿sí? Cuando el martillo golpea la aguja percutora golpea el fulminante del cartucho, y ahí es cuando se produce el disparo. Entonces, esto va hacia atrás y el martillo queda en esta posición, listo para efectuar el disparo. Acá hay muchos elementos dentro de esta parte, hay muchos elementos, muchas piezas que mantienen todo esto seguro. ¿A qué me refiero con el hecho de que esté seguro? Que cuando el martillo va hacia atrás, se produce, y acá, que son piezas muy chiquititas, un mecanismo que lo mantiene en esta posición. A su vez, lo que es el disparador, esto de acá, va apenas levemente hacia adelante. Es decir, que uno tiene que ejercer fuerza, ¿sí? ¿Para qué? Para que el martillo golpee la aguja percutora. Bueno, fíjense que todos esos pequeños elementos que les voy nombrando lo estudia la balística interior. Y a eso me refería hace rato con que el arma puede estar o no apta para el disparo. Si hay algún elemento interno del arma que no funcione, ¿sí? El disparo no se va a efectuar. Acá tienen un resorte que es el recuperador. Este tiene otro tipo de función, ¿sí? Dentro del arma.
Pero básicamente esto es cómo se efectúa el disparo, ¿sí? Los gases, ¿qué es lo que van a hacer? Vuelvo a repetir, llevan la corredera hacia atrás, que a la vez jala el martillo y lo deja listo para disparar. ¿Qué es lo que pasa? Que acá también se encuentra lo que está la aguja expulsora, que es lo que les mencionaba anteriormente. Una vez que se efectúa el disparo y la corredera va hacia atrás, entra a funcionar la aguja expulsora, que está acá, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Tira, y en este caso la vaina sale por la ranura que tiene la recámara, sale expulsada, ¿sí? Y a medida que esto sigue su recorrido hacia atrás y la vaina es expulsada, cuando la corredera vuelve hacia adelante, ¿sí? Vamos a encontrar que este toma el proyectil, hace este recorrido y lo vuelve otra vez a dejar en la recámara. O sea que la corredera tiene tres funciones básicamente, ¿sí? O cuando se efectúa el movimiento de retroceso de la corredera, va a cumplir tres funciones. Una, que va a ser la expulsión del proyectil por el hueco de la recámara, va a dejar amartillada el arma, es decir, lista para disparar, y a la vez, cuando vuelva, va a cargar un nuevo cartucho en la recámara. ¿Sí? Por ahí habrán escuchado decir que el arma se atasca, que no dispara. Bueno, es porque algún mecanismo interno del arma está funcionando mal, o se rompió, o se ensució, etcétera, etcétera, y hace que el arma no dispare. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos son los que van a estudiar en balística interior. Acá tenemos un revólver. Básicamente tienen el mismo funcionamiento que la pistola. ¿Cuál es la diferencia entre la pistola y el revólver? Que esto que tenemos acá, el tambor o el cilindro, acá se colocan las balas, ¿sí? O los cartuchos. Y no hay recámara de expulsión. Cada vez que se efectúa un disparo, este cilindro gira y coloca un nuevo cartucho en posición de ser disparado, ¿sí? Para poder disparar, en este caso el martillo, tiene que jalarse hacia atrás. Uno lo tiene que efectuar de manera manual. A diferencia de las pistolas, que podemos encontrar de manera automática o semiautomática. También se puede jalar el gatillo, el martillo, ¿sí? Para poder disparar. Pero es más práctico, ¿por qué? Porque tenemos un mecanismo automático o semiautomático. Es decir, que con el mismo retroceso, ¿sí? A ver, eso lo aclaro, hay algunas pistolas, ¿sí? Que tienen un selector de disparo. Estas las podemos hacer de forma automática o semiautomática, ¿sí? Esto que va a permitir que la corredera, como les mencioné anteriormente, vaya hacia atrás, cargue un nuevo cartucho. Ahí estamos hablando de un arma automática, ¿sí? A diferencia de, en este caso, el revólver, que es manual. Pero por lo demás, son todos similares. Lo que sí, acá tenemos la varilla extractora, que es un pequeño cilindro que nosotros tenemos que jalar, ¿sí? ¿Para qué? Para que en este caso, el tambor o el cilindro ceda y pueda correr hacia el costado. Ahí vamos a tener que levantar el arma, descargar y volver a cargar manualmente el arma, ¿sí? Para poder disparar. En el caso de la pistola, ya tiene un proveedor,
¿sí? Que dependiendo del tipo de arma puede ir entre 7, 8 a 12 proyectiles, mientras que en la pistola van 6. ¿Alguna duda hasta acá? De mi parte no, Fabri. Bueno. A ver. Luego tenemos lo que es la balística exterior o externa. En este caso, Perdón, Fabri, sí. perdón. Porque se lo ve a Sergio que estaba como hablando, haciendo movimientos con la boca, no sé si es que está hablando y tiene el micrófono apagado o a lo mejor está hablando con otra persona, no sé. Sí, discúlpame, estaba hablando y no había abierto el micrófono. ¿Con qué golpe, tanto la pistola como el revólver, efectúan el disparo? ¿Con qué golpe, o sea, con qué fuerza golpea, digamos, para que se dispare la bala? En los dos mecanismos es igual, o sea, tanto en revólver como en pistola, ¿son iguales los golpes o muy parecidos? Y eso depende de cada arma. ¿Sí? Depende de cada arma. ¿Por qué? Porque cuando uno va a efectuar un disparo, ¿sí? Tiene que hacer cierta presión sobre el disparador. Esa presión se mide en kilogramos fuerza. Sí. Hay en los laboratorios forenses, ellos tienen para medir la fuerza con que se puede efectuar ese disparo. Todo esto dependiendo de el tipo de arma. Muchas veces se habla de que el arma es celosa. No sé si han escuchado el término celosa. El arma está celosa. Bueno, Sí. ¿qué quiere decir? Que el mínimo roce que uno le haga al disparador va a efectuar el disparo. Es decir, que es muy sensible. Y hay otro tipo de armas donde se tiene que ejercer una fuerza, digamos, considerable para poder efectuar el disparo. ¿Sí? Contestando a tu pregunta, el tema de la fuerza que se necesita para efectuar el disparo, una depende del arma empleada. Y la otra depende de la actitud del tirador. ¿A qué me refiero con eso? Con la actitud del tirador. Y esto también lo van a ver por ahí muchas veces en un juicio si les toca, por ejemplo, participar en uno y que justamente estén hablando de esto. El hecho de tener un arma en la mano ya de por sí causa algo de miedo. ¿Sí? Más allá de que por ahí uno tome las medidas precautorias correspondientes cuando va a manipular un arma, causa miedo, por más que esté acostumbrado a tirar. ¿Sí? Eso el que diga que no tiene miedo cuando tiene un arma en la mano, yo lo considero que es mentira, sin menospreciar lo que digan, por supuesto, y respetando sus dichos, ¿no? Pero bueno, supongamos que tenemos una persona que está acostumbrada a disparar. Esa persona que está acostumbrada a disparar, ¿sí? Va a efectuar los disparos de una manera natural. Es decir, que no le va a costar disparar. No así una persona que nunca disparó. Cuando vos vas a tomar el arma y vas a efectuar el disparo, supongamos por primera vez, lo que te mencionaba recién, el hecho de tener miedo y todas esas cositas, no vas a ejercer la fuerza necesaria en el disparador como para que éste se accione y el martillo pegue en el fulminante y se efectúe el disparo.
¿Por qué? Porque vos tenés miedo. Entonces, todo eso también el experto en balística lo tiene que analizar en caso, muchas veces, de que se tenga un sospechoso. ¿Sí? Se le dice a la persona que efectúa disparos, por supuesto en un ambiente controlado. Y ahí, en este caso, el balístico va a determinar si la persona está acostumbrada a disparar o no. Entonces, ahí van a entrar dos factores con respecto a la pregunta que vos me decís. Una, el tipo de fuerza que se tenga que ejercer sobre la cola del disparador, ¿sí? Dependiendo del arma. Y la otra, la aptitud del tirador. No sé si te respondí. Sí, sí, está perfecto, está perfecto, está perfecto. Técnicamente y lógicamente explicado. Gracias. No, por favor. Bueno, a ver, no sé en el caso de México, Diana, a ver, yo la verdad que no los puedo ver. No sé si sigue Diana. Te consulto si es que estás. En el sistema que tienen ustedes allá, ¿se efectúa la aptitud del tirador cuando supongamos que hay un caso relacionado al que estábamos comentando recién, que se secuestra un arma y se le hace disparar en este caso al sospechoso para ver si es apto para el disparo o no? Sí, bueno, alguna clase que tuve anteriormente, sí, toman esa práctica. Bien, gracias. Sí, eso, a ver, eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces se acusa a una persona que fue la que efectuó el disparo y tal vez no es esa. Se sospecha todo de esa persona y tal vez cuando llevan a esta prueba, tal vez la persona no es apta para el disparo. Siente estupor, siente miedo, siente algo raro, ¿sí? Entonces no puede efectuar ese disparo. Y eso está bueno que se implemente. Muy pocas veces se hace, pero estaría bueno que se implemente. Sí. Perdón, Diana, te interrumpí. De hecho, se efectúa esa prueba pocas veces para detectar quién disparó. Pero bueno, sí opino lo mismo. Estoy de acuerdo contigo de que se debería de usar la técnica en todos los casos y evitaríamos, pues ahora sí que saliera a la luz el responsable, ¿no? Y no hubieran tantas personas como bien dices, inocentes que hayan disparado esa arma. Sí, es así. Coincido contigo. Coincido contigo. Bueno, eso es lo que hablamos recién, era lo que hacía referencia a la balística interna. Entonces, en la balística interna vamos a estudiar lo que sucede dentro del cartucho y dentro del arma, ¿sí? Después tenemos lo que es la balística exterior. En este caso, la balística exterior, ¿sí? Va a estudiar lo que es el recorrido del proyectil, desde que sale del arma hasta que impacta, sea donde sea, ¿sí? Puede ser un cuerpo humano, puede ser un vehículo, una pared, un tanque, etcétera, etcétera, ¿sí? También vamos a ver lo que es la trayectoria del proyectil, o se va a estudiar la trayectoria del proyectil. Y esto también se va a tener en cuenta muchas veces para poder realizar una reconstrucción del hecho, ¿sí? O determinar, por ejemplo, desde qué distancia se efectuó el disparo hacia el blanco,
vuelvo a repetir, sea cual fuese el blanco, ¿sí? Se puede estudiar la distancia. Todo esto a través del movimiento que va a realizar el proyectil y teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que es el impacto del mismo, ¿sí? Entonces, en la balística exterior o externa se estudia básicamente el movimiento que realiza el proyectil hasta el blanco, desde que sale del arma hasta que impacta en un blanco X. Acá les mostraba, o en la imagen les muestro, y no sé por qué no. A ver. Vamos a... Ahí está. En la imagen les muestro, ahí, acá, ciertos elementos que vamos a encontrar en lo que es la balística exterior. Lo que les mencionaba hace rato, ¿sí? Cuando el proyectil sale por la boca del cañón, vamos a encontrar, o mejor dicho, va a salir humo, va a salir fuego y van a salir residuos, ¿sí? De esa combustión y el proyectil. Acá los residuos que salen del arma de fuego nos sirven mucho para poder determinar a qué distancia se efectuó el disparo. ¿Dónde lo vamos a ver? Por ejemplo, cuando tenemos un homicidio y poder ver si hay tatuaje, determinar la distancia. Si hay quemaduras, determinar la distancia. ¿Sí? Si fue a quemarropa más o menos va entre 3 a 5 centímetros desde donde está el cuerpo, llamémosle así, si es un homicidio, donde está el cuerpo, y hasta donde más o menos se colocó el arma, ¿sí? Si es a bocajarro, como muchas veces lo denominan así, es porque el arma está pegada. No hay distancia, ¿sí? Entre el arma y la zona de impacto. Bueno, esos residuos sirven para poder determinar eso en caso de homicidio y que el disparo haya sido de corta distancia. Y después tenemos lo que es la trayectoria. ¿Sí? Acá les estoy mostrando que, fíjense, están marcados en 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Dejarlo en estrella, esto de acá, es cuando el arma está apoyada, vamos a hacer de cuenta que este es el arma, está apoyada sobre el blanco. ¿Sí? Cuando se efectúa el disparo, la herida se muestra más o menos como esta de acá. A una cierta distancia, por eso acá tienen lo que es llama y humo, queda impregnado, que es lo que se conoce como quemadura o ahumamiento. ¿Sí? Tatuaje. Es decir, acá, no sé si me estaban observando, este es el blanco, mi mano es el blanco, y este es el cañón del arma. Más o menos a esta distancia, o un poquitito más, se produce ese efecto. ¿Sí? Es decir, el proyectil va a salir disparado y acá, donde impacta el proyectil, vamos a encontrar un rastro de halo oscuro. ¿Sí? Ese es los restos de pólvora que salen, o los granos de pólvora, se impactan alrededor del orificio.
Y si está más cerca, vamos a encontrar restos de pólvora y quemadura, ¿sí? También vamos a encontrar cierto tatuaje ya un poco más amplio, ¿sí? Más abierto, más disperso, a una determinada distancia. Supongamos acá. ¿Sí? Ven que donde tengo la mano es el cuerpo, el blanco, y la distancia de esta es donde está el arma. Entonces, ahí vamos a encontrar también lo que es un tatuaje. Y a más distancia, ¿sí? No vamos a encontrar nada, únicamente lo que es el impacto. Eso es lo que muestra más o menos esta imagen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar en la balística exterior? No tan solamente la trayectoria, sino también las distancias, ¿sí? Desde donde estaba el arma hasta donde impactó, lo que les mencionaba anteriormente. Esto, una vez que el proyectil sale del cañón del arma, ¿sí? Empieza a realizar, o mejor dicho, ya dentro del cañón del arma, empieza a realizar un recorrido rectilíneo dentro del cañón y a la vez helicoidal, es decir, que va girando. Cuando sale del cañón, ¿sí? El giro helicoidal prosigue. ¿Por qué prosigue? Porque eso es lo que le da estabilidad al proyectil. ¿Por qué? Porque una vez que el proyectil sale de la boca del cañón, empiezan a actuar fuerzas externas al proyectil. A saber, vamos a tener resistencia del aire, ¿sí? Vamos a tener fuerzas de fricción, es decir, del proyectil con el mismo aire. Vamos a tener fuerzas de gravedad, por eso lo que les mencionaba anteriormente, que también actúa mucho lo que es la física, ¿sí? Entonces, ese movimiento giratorio que va teniendo el arma, como la que les estoy mostrando acá, ¿sí? Ven esta parte blanca. Esto es lo que corta el aire. Esto de acá, el aire va cortando. A medida que va girando, es como que el aire se va cortando. Tomémoslo así, como que el aire se va cortando, ¿sí? Pero estos halos que ven acá blancos, ¿sí? Influyen en el proyectil, porque es una fuerza contraria a la dirección que va este. Eso por un lado. Por otro lado, también influye lo que es el peso del proyectil, porque esto recordemos que este es un proyectil encamisado, ¿sí? Tiene un chapón de lata con un determinado espesor, por lo tanto tiene un determinado peso. Y a la vez, en la parte interna del proyectil, tiene plomo, ¿sí? De un determinado espesor y un determinado peso. Entonces, esos elementos también influyen. Por supuesto que todo esto los fabricantes lo tienen en cuenta, ¿sí? Y lo otro, con respecto a la dirección que tiene o el recorrido que tiene, lo que les mencionaba hace rato, era que no es rectilíneo como muchas veces nosotros lo vemos, sino que es parabólico. ¿Sí? Tiene que tener una cierta curvatura, ¿sí? Desde que sale, desde la punta del cañón hasta que impacta. Esto nosotros no lo vemos, eso ya está diseñado en el arma, ¿sí? Para nosotros es apuntar y disparar, nada más. Pero los fabricantes de armas y también de proyectiles tienen en cuenta todos estos elementos. ¿Ven? Acá les he colocado la tendencia de vuelo, vendría a ser la línea que tiene acá, ¿sí? Esto es en la forma perpendicular, es decir, nosotros estamos parados, ¿sí? Y estamos, paralelo al suelo, es decir, que estamos apuntando de esta manera.
Entonces, supuestamente para nosotros es rectilíneo el disparo. Pero esta línea que tenemos acá, esta línea roja, es como el proyectil sale disparado. Es decir, sale hacia arriba, no sale recto. Supongamos que este es el proyectil. En vez de salir recto, sale hacia arriba. Esto, nosotros vuelvo a repetir, no lo vemos, ¿sí? Entonces esa va a ser la trayectoria. Y después tenemos las distintas fuerzas que pueden llegar a actuar en el proyectil, básicamente, ¿sí? Fíjense este ejemplo. Esto es una escopeta de calibre 12, ¿sí? Por lo tanto va a tener un cartucho. Dentro de ese cartucho, que es diferente al de las balas comunes, por ejemplo, las de pistolas o las de revólver, ¿cuál es la diferencia? Que el cartucho de escopeta, dentro del mismo, tiene ciertos perdigones, ¿sí? Que esto, una vez que se disparan, se van a abrir. Acá fíjense que va saliendo de la boca del cañón. ¿Notan algo raro acá? No raro, sino que algo que les llame la atención, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente. ¿Nada? Bueno, por si no lo... Hay un cañón mucho más largo, hay un ejercicio, no sé cómo explicarlo. Ve como que la explosión está adelante, sale más adelante el cañón. Hay no deflagración, pero hay humo, ese humo que se ve ahí. Acá. Ese. Claro, a ver, les puse esto como para ver si se daban algo de cuenta. Lo que es... Perdón, no entendí porque justo se me va viendo en internet. No hay problema, Mar, no hay problema. A ver, la diferencia que hay entre armas, ¿sí? Es la dimensión del cañón, perdón. Por eso tenemos armas cortas y armas largas. Las armas cortas son las pistolas y los revólveres, ¿sí? Y las armas largas tenemos escopetas, armas de guerra, por ejemplo, el M16, el FAL, la A47, perdón, la K47, etcétera, etcétera. Todas esas son consideradas armas largas. No tan solamente por la dimensión del cañón, sino también por el alcance que tienen los proyectiles que son disparados por esta, ¿sí? Pero, amén de esto, en este caso, en el disparo de la escopeta, ¿sí? Fíjense que primero sale el proyectil. A diferencia, volvemos para atrás. El revólver primero salía... El revólver. Claro, primero salía... ¿Cómo es que se llama esa palabra? Nunca me sale. Tenés cuando hace la explosión. Claro, en el revólver sale humo, sale fuego y sale los granos de pólvora. Mientras que en la escopeta primero aparece lo que es la punta del cartucho y después el humo. ¿Sí? Acá lo vamos a ver. ¿Qué es lo que marcaba recién Sergio? ¿Sí? Fíjense que acá ya va saliendo lo que es la parte del cartucho, ¿sí? La parte
frontal del cartucho. Y después sale el humo. Acá, en esta sección de acá, se desprenden o se parte la cápsula contenedora, ¿sí? Que esta puede ser de plástico o de cartón, dependiendo, ¿sí? Dentro de esa cápsula contenedora vamos a tener lo que son los perdigones. Entonces, por la fuerza que sale y todos los elementos que mencionaba anteriormente que actúan en el proyectil, ¿sí? Van a hacer que eso se vaya partiendo. ¿Qué es lo que sucede acá? Se parte, ¿sí? Y esto que ven acá es cuando los perdigones empiezan a, primero salen todos juntos y después se van abriendo, como en una flor, ¿sí? Es decir, que por la fuerza y la energía cinética, todos van juntos. Y a medida que va recorriendo una trayectoria X, estos se van abriendo, ¿sí? Hasta que impactan. Eso es con respecto a esto. Ujú. Bueno, esto es lo que les mencionaba anteriormente, el tema de la distancia, ¿sí? Fíjense que esta parte de acá está levemente, ¿sí? Inclinada hacia arriba, tiene un cierto ángulo, que es lo que nos va a marcar la trayectoria del proyectil. Y la mira está un poquitito más abajo, es decir, no tengo otro. A ver, supongamos que esta parte del celular es el cañón y esta es la mira, ¿sí? El cañón está leve, lo voy a hacer bien exagerado para que lo vean, ¿sí? El cañón está levemente ascendente, con un ángulo ascendente, y la mira está ahí. ¿Por qué? Porque esta parte, perdón, la parte frontal de la mira tiene que coincidir con la guía del cañón, el punto de mira, es decir, el punto de mira tiene que coincidir con la guía del cañón, ¿sí? Por eso es que nosotros lo vemos así, recto, a los dos. Pero en realidad el cañón está levemente inclinado. Epa. Entonces, cuando se efectúa el disparo, ¿sí? Fíjense la curva que está en rojo, que es lo que hace el recorrido del proyectil hasta impactar. Bueno, a través de estas trayectorias, ¿sí? Una vez que, por ejemplo, estamos en un lugar del hecho, una escena del crimen, X, supongamos que estamos en una carretera, ¿sí? O en una autopista y encontramos una persona que tuvo un disparo y no se sabe de dónde provino ese disparo. Bueno, primeramente, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿O qué es lo que se hace? Se toman las medidas de la persona. ¿Cuánto mide? ¿Sí? Desde los pies hasta la cabeza. Se tienen en cuenta los daños que se hayan producido por el proyectil en la parte interna de la persona, es decir, en los órganos. ¿Qué qué órganos fueron dañados por el proyectil? ¿Qué tipo de proyectil se utilizó? ¿Sí? Es decir, se van juntando varios elementos con los cuales el balístico va a poder trabajar y va a poder estimar una trayectoria probable, ¿sí? De dónde se haya efectuado ese disparo. Supongamos que la persona tiene 1,80 m, 1,90 m, 1,80 m,
¿sí? Ya tenemos la altura, 1,80 m. La zona de impacto, ¿cómo fue? Supongamos que fue a la altura del pulmón derecho, ¿sí? Entonces ya tenemos tomada una medida, ¿sí? Desde el piso hasta el orificio de entrada, ya tenemos una cierta altura, más la altura de la persona. Y después tenemos que ver más o menos el ángulo de incidencia del proyectil dentro del cuerpo. Eso nos va a indicar si fue de una zona elevada, de una zona perpendicular a la víctima, ¿sí? Más o menos se va a poder calcular la trayectoria o la distancia también de dónde fue impactado. Y si se tiene en cuenta lo que es el proyectil, supongamos que lo encontramos al proyectil, se va a poder determinar qué tipo de arma fue la que efectuó el disparo, porque eso también se puede determinar, ¿sí? Si encontramos, supongamos, un proyectil de este tamaño, ¿sí? Estamos hablando de un arma larga, por ejemplo, un rifle. Si encontramos un proyectil desde mi dedo hasta acá, estamos hablando de una pistola, más o menos, ¿sí? Entonces, esos también son ciertos elementos que el balístico va a tener en cuenta para poder efectuar su estudio y dar una aproximación de dónde pudo haber venido el disparo. Y por supuesto que él va a tener en cuenta todo lo que les mencioné anteriormente. El tema de la resistencia, las fuerzas de gravedad, la parte cinética, ¿sí? Porque eso le va a dar la velocidad de impacto, a la vez sumado a lo que puede llegar a ser el calibre del arma, ¿sí? Es decir, se tienen muchos elementos para poder realizar este trabajo. Luego tenemos lo que es la balística de efecto, ¿sí? La balística de efecto es la que estudia qué es lo que hace el proyectil a la hora de impactar en un cuerpo. En un cuerpo me refiero a cualquier elemento, ¿sí? Este puede ser algún elemento acuoso, algún elemento sólido o semisólido, ¿sí? No tan solamente quiere decir que sea una persona. Es decir, cómo el proyectil va a impactar en un determinado elemento, ¿sí? Eso es lo que va a estudiar la balística de efecto. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta cuando se estudia la balística de efecto? Básicamente el tipo de orificio que se encuentra en el cuerpo y el desgarro que éste tiene o la deformación que tiene dicho orificio, ¿sí? Fíjense que acá hay una manzana. Esto es una manzana. Y a una determinada distancia se efectúa un disparo. Esta forma del proyectil nos indica que es un arma larga, ¿sí? Por lo que termina en punta. Por lo tanto, esto también va a implicar que la energía cinética que lleva el proyectil es grande. Por lo tanto, la velocidad también es exorbitante, ¿sí? Y una vez, como vemos que acá ha penetrado todo lo que es la manzana, tenemos un punto de impacto entrante, que es este de acá, y un punto de impacto saliente. Estos dos elementos, tanto el de entrada como el de salida, van a ser diferentes.
¿sí? Dependiendo muchas veces también dónde impacta el proyectil. Pero van a ser diferentes. ¿En qué sentido? Que cuando cuando el proyectil ingresa, ¿sí? Va a encontrar una cierta resistencia acá. Vamos de nuevo con el ejemplo. Mi mano es donde va a impactar el proyectil y este es el proyectil. Cuando el proyectil viene, impacta, encuentra cierta resistencia. Entonces, cuando a medida que viene con cierta energía cinética, con una cierta velocidad, ¿sí? Esa fuerza va a disminuir, pero igual va a penetrar. ¿Qué es lo que va a pasar con la parte donde ingresa el orificio? Todo lo que tenemos acá alrededor va a ir hacia adentro. En caso de que sea algún tipo de metal, algún elemento, por ejemplo, algún tipo de madera, vamos a encontrar destellos de madera. Si es metal, la chapa se va a hundir y va a quedar un orificio prácticamente circular, ¿sí? Cuando sale el proyectil, toda esa, en el recorrido se pierde algo de energía cinética. Por lo tanto, va a llegar con menos fuerza, pero igual va a haber penetración, como la que estamos viendo acá. Entonces, fíjense que todos estos elementos van también hacia afuera, ¿sí? En el caso de la piel, un orificio de entrada es totalmente diferente a un orificio de salida. ¿En qué sentido? De que cuando el proyectil ingresa en una persona, ¿sí? La piel, al ser elástica, el orificio de entrada va a ser circular. Esta puede presentar quemaduras, ahumamiento, etcétera, etcétera, dependiendo la distancia. Y el orificio de salida va a ser irregular. Es decir, que parte de la piel va a estar hacia afuera. Pueden haber algún tipo de desgarro, dependiendo el tipo de arma, ¿sí? Etcétera, etcétera. Acá, esta imagen se corresponde a un proyectil de un arma, que lo tenemos acá. Y esto es un reservorio gelatinoso, ¿sí? Y a través de esto se efectúan pruebas para ver qué efecto produce ciertas armas en ciertos elementos o cómo impacta o qué es lo que sucede, por ejemplo, en el cuerpo del ser humano. Como les dije, todo esto es gelatina, ¿sí? Un elemento gelatinoso. Y acá tenemos el ingreso del proyectil. En este caso, el proyectil no tiene orificio de salida. Quedó atascado acá. O sea que hasta acá encontró una cierta resistencia y no pudo seguir su recorrido. Fíjense que la gelatina presenta esta elevación o deformación. Y acá también se hace hacia atrás en forma de cono. Esto se debe a que el proyectil tiene mucha energía cinética, es decir, movimiento, a la vez tiene una determinada velocidad y cuando impacta, en el cuerpo que sea, dentro del recorrido que hace el proyectil en el cuerpo, ¿sí? Esto que tenemos acá que se hincha es aire. ¿Sí? Entonces, el proyectil va a ingresar y esto, a medida que el recorrido vaya haciendo, esto se va inflando hasta que sale. Y después todo esto vuelve a la normalidad. En este caso lo vemos así, vuelvo a repetir, porque no tiene orificio de salida.
¿Se entendió hasta ahí? Sí, está perfecto. Está perfecto. Sí, perfecto. Bien. Bueno, acá tenemos también lo que era lo que les mencionaba anteriormente. El tema de los tatuajes y el tema de los restos de pólvora y los demás elementos, ¿sí? Tenemos la salida del cañón, perdón, la boca del cañón, sale el proyectil con todos los residuos que tiene la pólvora y todo lo demás, ¿sí? Y esta se distribuye en el ambiente, se distribuye. Y va a dejar ciertas marcas en la piel o en la ropa. Esto es, a grosso modo, acá tenemos acá dice disparo a bocajarro o a contacto, ¿sí? Es cuando tenemos el arma está en contacto con la superficie de impacto. Cuando se efectúa el disparo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Esto es piel, ¿sí? Esto es piel y esto es el hueso de alguna persona. ¿Qué es lo que va a hacer? Los gases que salen del arma va a encontrar cierta resistencia. Vamos a encontrar resistencia de la piel y del hueso. Entonces, a medida que el proyectil va ingresando, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer esos gases? Al encontrar cierta resistencia, van a empezar a elevar, que es lo que les están marcando acá, a elevar parte de la piel. ¿Por qué? Porque todos estos elementos son gases. A medida que el proyectil va ingresando, esto se va llenando de gases. Por lo tanto, va a haber un estiramiento de la piel, ¿sí? Por la elasticidad que ésta tiene. Pero una vez que ya se efectuó el disparo, se retiró el arma, ¿sí? Los gases salen de ahí de donde estaban, de la piel, y la elasticidad vuelve otra vez a su forma natural. Eso es lo que ocurre cuando el arma está apoyada en bocajarro, ¿sí? Por lo tanto, ahí también vamos a encontrar ciertos desgarros, ¿sí? Acá en la parte B, dice contacto blando, es cuando el arma, ¿sí?, está separada de una determinada distancia del blanco. Más o menos entre 3 y 5 centímetros, ¿sí? Fíjense que el proyectil ingresa, y los gases, si bien se distribuyen más en la parte de afuera que en la parte de adentro, ¿sí? Esto va a provocar lo que es el ahumamiento o el tatuaje. Acá vamos a encontrar quemadura directamente, ¿sí? En este caso vamos a encontrar hasta el hueso quemado, en caso de que fuese una persona, ¿sí? Vamos a encontrar el hueso quemado. Acá no, acá, a ver, podemos llegar a encontrar ciertas quemaduras, pero más que nada vamos a encontrar restos de pólvora. Por eso es el ahumamiento. Y esto, bueno, vendrían a ser los diámetros, ¿sí?, de los orificios de entrada, dependiendo del calibre del arma empleada. Y también dependiendo muchas veces de la zona de impacto, ¿sí? No es lo mismo que el impacto sea en una zona donde tenemos hueso a una zona blanda. Por ejemplo, no es lo mismo un impacto en la cabeza, donde vamos a tener piel y hueso, a que sea en
por ejemplo, en el estómago o en la parte abdominal, ¿sí? Tenemos todas partes blandas y vísceras, no es lo mismo. Pero también podemos determinar a través del orificio más o menos el calibre del arma que se empleó. Bueno, esto de acá es el orificio de entrada y el orificio de salida, lo que les mencionaba anteriormente. Fíjense que el orificio de entrada es redondo, sea cual sea el diámetro del proyectil. Mientras que el orificio de salida presenta una forma estrellada. ¿Sí? Esto también va a depender del proyectil. Pero fíjense que hay diferencia entre uno y otro. Bueno, esta imagen ya se las expliqué. Esto es lo que les mencionaba anteriormente, ¿sí? Que esto es el tejido, una piel de una persona, supongamos del cuerpo, y esto es aire. Entonces, cuando ingresa el proyectil, esto se llena de aire y eso es lo que produce la dilatación del tejido, ¿sí? Que se expanda y luego se comprime otra vez. Y esto de acá es, por ejemplo, esta es una parte blanda. Perdón. Esto de acá es una superficie blanda que ha sido impactada. Al ser blando, esto, fíjense que sobresalen todos esos rebordes, ¿sí? Y estos son diferentes tipos de proyectiles que han impactado en diferentes elementos. Esta es la forma en que se desintegran o se deforman una vez que han impactado. Vamos a encontrar que los podemos encontrar de manera completa o bien de diferentes deformaciones, dependiendo de la zona de impacto, vuelvo a repetir, ¿sí? Por lo general, a estos los encontramos en zonas blandas, ¿sí? Porque no encuentran, digamos, resistencia. Y estos de acá los podemos encontrar ya sea por un impacto en un hueso, en una pared, en una superficie dura, ¿sí? Bien, y por último tenemos lo que es la balística comparativa o la balística identificativa. En este caso, ¿qué es lo que se va a tratar de hacer? Es tratar de identificar, por un lado, el arma que efectuó el disparo, ¿sí? Y vamos a tratar de comparar las vainas encontradas en el lugar o en la escena del delito con una vaina indubitada que va a ser la que se va a tomar del arma incautada. Lo mismo va a suceder con el proyectil. Acá tenemos dos vainas servidas y tenemos lo que son lo que les mencionaba anteriormente, ¿sí? Los orificios, perdón, la marca que deja la aguja percutora cuando golpea lo que es el fulminante. Esto es el fulminante, no lo habíamos visto en las imágenes anteriores, pero sí lo vemos ahora. ¿Sí? Este es el fulminante, acá golpea la aguja percutora, fíjense que deja una pequeña marca, y esta es lo que nos va a indicar qué tipo de arma fue la que efectuó este mecanismo de disparo. ¿Sí? Comprobando esto. No estamos comprobando el proyectil, estamos comprobando lo que es la vaina servida. Vamos a tener una muestra cuestionada, que es aquella que vamos a encontrar en el lugar del hecho, y una muestra indubitada, que va a ser aquella que se va a tomar, como les mencioné anteriormente, del arma incautada. Acá puede haber correspondencia o no. ¿Sí? Puede haber correspondencia en caso de que
la vaina indubitada, ¿sí?, concuerde con la cuestionada, es decir, que el arma que efectuó el disparo en, supongamos, en el homicidio, ¿sí?, fue esa. Y si no coincide es porque la vaina encontrada en el lugar del hecho no fue disparada por el arma incautada. ¿Sí? Se van a hacer comparaciones microscópicas superponiendo una con otra, como lo vemos acá. ¿Sí? Esto es un microscopio comparador. De cada lado tenemos un pequeño microscopio donde se coloca un proyectil o una vaina cuestionada y una vaina indubitada. Estos dos se unen a una imagen central, llamémosla así, que son totalmente independientes, pero se ven en una sola imagen, y ahí podemos mover o correr, acercar o alejar los elementos, ¿sí?, para que puedan concordar. Esto es independiente, es decir, se maneja uno con mano derecha y el otro con mano izquierda, que son las imágenes que tenemos acá. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el tema de las vainas, ¿sí? Fíjense que se va a comparar esta marca que tenemos acá con esta de acá, tratando de que concuerden, ¿sí? Lo mismo va a pasar con los proyectiles. Fíjense que acá tenemos un proyectil cuestionado y un proyectil indubitado. ¿Qué es lo que pasa con el proyectil? El proyectil se va girando, a diferencia de la vaina, que las vainas están fijas, ¿sí? Porque lo único que tenemos que comparar es el punto de impacto de la aguja percutora, nada más. En cambio, en el proyectil tenemos que hacer que las marcas de las estrías del cañón, que serían estas de acá, estas marcas, concuerden una con otra. Por lo tanto, el proyectil se gira, ¿sí?, hasta llegar a lograr una coincidencia como la que estamos viendo y así poder determinar la correspondencia. O no, ¿sí?, porque puede ser que no haya coincidencia. Pero básicamente eso es lo que tienen que tener en cuenta. Con respecto a las estrías del cañón, ninguna estrella del cañón es igual a otra. Por más que el arma, ¿sí?, se fabriquen, por ejemplo, 100 modelos de la misma arma. Es decir, que hayan 100 unidades de un mismo modelo. Me expresé mal anteriormente. Que hayan 100 armas de un mismo modelo. Bueno, esas 100 armas del mismo modelo, ninguna va a tener la misma estrella de cañón. Por más que en el mismo proceso de fabricación se haya hecho de una sola tirada. No, ninguna tiene las mismas características. ¿Por qué? Porque las estrellas del cañón, si bien puede haber un solo elemento, ¿sí?, compacto, tenemos una parte de acero que es la que va perforando el cañón y le va dando forma a las estrellas, ¿sí? A la vez, esas cuchillas, llamémosle así entre comillas, como para que más o menos ustedes se den una idea, pierden filo. Entonces se tienen que retirar, se las tienen que volver a afilar y se tienen que volver a introducir y seguir dándole forma a esas estrías. Bueno, todos esos elementos le van dejando una sola impronta al cañón, a las estrías del cañón, ¿sí? Aparte, el cañón se corta por medidas. Entonces, tal vez un cierto elemento lo podemos encontrar al inicio del cañón, lo podemos encontrar al inicio un poquitito más, 2-3 centímetros antes,
a una marca, por ejemplo. ¿Sí? Estoy hablando de marca. O una deformidad. O la podemos encontrar, por ejemplo, en el otro extremo del cañón. ¿Sí? A lo que voy es que ninguna estrella va a ser igual a otra. Por eso es que las armas dejan también su propia impronta. ¿Sí? Y en base a eso es que, en este caso, los peritos en balística hacen las comparaciones y ahí determinan las correspondencias de los elementos que se hayan incautado, ya sea proyectil o sea vaina. ¿Sí? Bueno, con eso estaríamos terminando la charla de hoy día. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna duda o algo. No, estuvo perfecto, profe. Muchas Bueno. gracias. No, por favor. Gracias. Gracias a ustedes.